Hola, 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 ¿cómo están? Carlos por acá de Independencia Financiera y voy a partir por algo que no se suele hacer mucho. De repente es como culturalmente poco aceptado, pero vamos a celebrar los 100 capítulos de este podcast, haciendo una breve reseña de lo que ha sido este último tiempo, una pequeña actualización de mí, pero primero vamos a partir con abrir una cervecita, una chelita, eh, para celebrar. Aquí está, lo voy a acercar al micrófono para que puedan escuchar recién abierta. Vamos a servirlo acá, en esta copita, ojalá no lo sirva tan mal. Vamos a ver, poca práctica en esto. Y quedó hermoso, quedó bello. Vamos a ver si, para no estar rellenando entre medio. Miren cómo quedó. Perfecto, perfecto. Así que una pint, como dicen acá. Cheers. Y partamos. Bueno, obviamente, capítulo número 100. Este es el primer podcast que también hago solo. Todos los demás han tenido un invitado. Tengo algunas estadísticas. He tenido 94 invitados. 5 se han repetido el plato y eso suma los 99 capítulos que llevo hasta el momento. Un poquito más de 1.300 suscriptores y un poco más de 260 suscriptores en Spotify. 1.300 en YouTube, 260 en Spotify. Así que, bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por suscribirse y más que solo el hecho de suscribirse, por escuchar. Ojalá se hayan llevado más de algún aprendizaje, alguna idea de cómo invertir mejor, de cómo ahorrar, de cómo viven otras personas y cómo arman presupuesto, en qué cosas gastan, en qué cosas no, y cuáles han sido sus diferentes viajes, sus diferentes caminos para ir en camino a o ya haber cumplido la independencia financiera. Así que mis más sinceros agradecimientos para cada uno de ustedes que bueno, han seguido esto. Así que quería simplemente partir por eso. Muchas gracias. Lo segundo es que quizás les cause un poco de curiosidad es el setup, qué es lo que tengo acá a mi alrededor, cómo es que grabo, todas esas cosas interesantes. Bueno, lo primero, todo sucede acá en mi computador. Tengo un MacBook Pro que tiene casi 2 años. Al MacBook Pro le puedo conectar mi iPhone y mi iPhone funciona como cámara. Así que estoy mirando básicamente a la cámara de mi teléfono en este momento, que funciona como cámara y se conecta de manera mágica, no tengo idea cómo, a mi computador, y con eso estoy grabando. Aparte de eso, tengo un brazo para obviamente sostenerlo en su lugar. Hoy no estoy usando las manos, y ese tiene un aro de luz, el cual me mantiene bien iluminado de frente para que no me vea mal. Si miren, si puedo apagar también el aro de luz, lo voy a hacer ahora. Ven que no se ve tan bien, así que lo voy a ahí volver a prender y esperar a que se ajuste nuevamente. Ese es el video, y en términos de micrófono de audio tengo este, este micrófono. Se ve un poco cochino en la cámara, pero es un Fifine, un Fifine, no sé cómo se pronuncia formalmente la marca, que lo tengo básicamente no con un pedestal como lo hacen los youtubers o los podcasters, como para que se vea así en la toma, sino que lo tengo en el escritorio porque me gusta que la imagen esté limpia, y espero que, bueno, el sonido de todas maneras esté saliendo limpio y puedan escucharme. Obviamente, como hago todas mis grabaciones online con otras personas, nos conectamos a través de Zoom. Lamentablemente, muchos de mis invitados tienen cámaras que no son de alta definición, y por lo tanto Zoom convierte la imagen completa, el video completo, a SD, a Standard Definition, en lugar de HD, que es lo que estamos acostumbrados a ver de cosas en alta definición, como voy a esperar que salga este video, porque estoy solamente yo grabando directamente
a mi computador. Entonces, eso es porque de repente la imagen no es tan nítida como probablemente sea este video o los videos en que aparezco solamente yo. Con Chile tenemos, en el mejor momento del año tenemos 3 horas de diferencia. En el peor momento del año, que es ahora, invierno en Chile y verano acá, tenemos 5 horas de diferencia. Así que como la mayoría de mis invitados están en Chile, de repente cuesta coordinar con ellos horarios. La mayoría trabaja, entonces me dicen, hoy puedo juntarme a las 7 de la tarde y eso para mí ya es demasiado tarde porque yo me tengo que acostar, como todo usted, a dormir mis 7 8 horas para al día siguiente cumplir y trabajar en el fondo, ir a la pega. Así que de repente cuesta un poco coordinar, especialmente en esta época del año, pero bueno, ya lo he hecho, lo he logrado hacer 94 veces. Ojalá lo pueda seguir haciendo en un futuro. Bueno, y con respecto a la actualización, como muchos de ustedes sabrán, hoy estoy grabando esto a principios de julio. Me vine a vivir a Londres en septiembre del 2024. Vine a acompañar a mi esposa. Y bueno, yo tenía un trabajo, llevaba 4 años en el trabajo, renuncié y acá encontré un trabajo con un poco de suerte, pero también hay que buscarse la suerte. Eso es lo que siempre digo yo, hay que aumentar el área para que la suerte te pueda llegar. En términos patrimoniales tampoco quiero hablar tanto de eso, pero como escribí en mi blog hace algún tiempo, como que mi patrimonio de inversiones ya como que llegó a cierto punto que la bola de nieve empieza a trabajar un poco sola. O sea, yo no estoy aportando tanto a mis inversiones hoy en día. Estoy haciendo más que nada algunos movimientos, algunas optimizaciones tributarias para ver qué cosas tengo. Tengo cosas acá en el Reino Unido, tengo cosas en Estados Unidos, también tengo algunas cosas en Chile. Pero así como aportes como tal, no puedo hacer tanto hoy en día. Seguimos obviamente con un ojo en Chile. Hemos viajado un par de veces a ver a la familia, a ver a los amigos, hemos hecho algunas juntas presenciales con la comunidad de independencia financiera, así que siempre, las 2 veces que he ido al menos, he aprovechado de tener una o dos juntas con ellos. Les quería hablar de algunos cambios en términos de inversiones que he tenido que hacer, me he visto, entre comillas, obligado a hacer. Obviamente yo trabajaba en Chile, tenía un empleo, era un empleado dependiente, así que tenía, bueno, y con un buen salario en términos relativos, entonces me convenía estar aportando con fuerza en APBB, en APBA, son ahorros previsionales voluntarios, en régimen A y régimen B me refiero, pero obviamente ahora ya no tengo prácticamente ingresos en Chile desde casi estos 2 años. O sea, entonces estaba bien preocupado de qué es lo que iba a pasar. Tenía algunas inversiones, tenía algunas acciones, ETFs en Chile, todavía tengo algunas propiedades allá, entonces quería ver qué es lo que hago. Entonces a fines del año pasado lo que hice fue contratar una asesoría tributaria. Estuve ahí consultando con algunos contadores amigos y era un caso un poco extraño. El mío, obviamente, porque tenía muchas inversiones. Tenía inversiones en Chile, tengo inversiones en Estados Unidos, estoy de residente y aparte trabajando acá en Reino Unido, entonces acá también recibo mi sueldo, se paga un impuesto que es bastante alto al servicio de impuestos internos de acá. Y entonces era un poco extraña el caso, así que ahí en cosa de algunos meses que tuve reuniones con ellos para explicarles algunas cosas, qué es esto, cuánto monto tienes acá, cuánto monto tienes allá, cuáles son tus sueldos, tus fuentes de ingreso. Al final me hicieron un estudio. No quiero detallar tanto, pero solo quiero concluir que en el fondo hay como dos grandes cosas. Uno, tienes una residencia, que es donde vives básicamente más de 183 días al año, es decir, 6 meses o un poquito más de 6 meses al año tienes que estar residiendo en un lugar para ser considerado residente. Pero otra cosa independiente
de tu residencia es tu domicilio tributario. Es decir, tú puedes perfectamente estar residiendo en un país, en mi caso Reino Unido, pero seguir siendo sujeto a tributación en otro país, llámese Chile, porque tienes un domicilio tributario en Chile, porque tienes intereses económicos en ese país, porque tienes inversiones, recibes dividendos o tienes un segundo hogar que no arriendas, tienes propiedades, quizás tienes algunos ingresos, quizás estás trabajando en Reino Unido o inserte el país donde estés viviendo, pero haces algunas boletas o trabajas de manera independiente para Chile, entonces seguirías en ese caso, a pesar de que resides en el extranjero, fuera de Chile, tendrías aún el domicilio tributario en Chile y por lo tanto corresponde pagar. Entonces, habían hartas cosas en ese sentido. Al final yo dije ya, resido en Reino Unido, estoy domiciliado también en Reino Unido porque acá es donde recibo la mayor parte de mis ingresos y es donde tengo un alojamiento. En el fondo, yo cuando voy a Chile me tengo que alojar con familia. El tiempo que estoy o en un hotel o en un Airbnb, lo que sea. En el fondo no tengo un lugar propio mío, ya sea en arriendo o en propiedad, como para quedarme. Yo tengo propiedades, pero todas esas propiedades están arrendadas. Entonces tampoco corresponde el hecho de que tengo un lugar como para ir a quedarme, entre comillas, no tengo donde caer muerto en Chile. Así que por ende no tengo ni residencia ni domicilio en Chile y mis inversiones en Chile, por lo tanto, iban a pasar a tener una tributación que se llama de ciudadano no residente y no domiciliado. Entonces iba a pasar a pagar un 35% y por esa decisión estoy sacando, prácticamente ya saqué todas las inversiones que tengo, un proceso no tan rápido, de liquidar todo y traérmelo básicamente a Reino Unido. Y aquí tengo algo bien interesante que de alguna manera podríamos decir que es el símil a un ahorro previsional voluntario. Acá se llama el ISA SNS. En inglés es Individual Savings Account, Stocks and Shares. En el fondo, una cuenta de ahorro individual, acciones y de acciones. Stocks and Shares es como lo mismo, como al final para comprar, porque existen otros diferentes ISAs, que es esta cuenta individual de ahorro. Hay una que está más enfocada en que el gobierno te hace un pequeño match pero que es específico para comprar una vivienda. A mí, como no me interesa tener inversión inmobiliaria o comprar para vivir menos acá en Reino Unido, no opté por ese tipo de cuenta. Y también tienen otra cuenta que es el ISA Cash o el ISA efectivo, que es básicamente como una cuenta vista con rentabilidad, que están muy en boga en Chile. He escrito un par de artículos en el blog de eso, pero que obviamente todo eso que genere dentro de esta cuenta de corto, como renta de corto plazo, renta fija, no pagas impuestos, no pagas impuestos. Entonces está bien bueno, pero es como pensado más en el corto plazo, y esto por supuesto que tiene topes, cada cuenta tiene diferentes topes. El que tiene un match obviamente te conviene pagar hasta el tope que te dan ese match. Pero lo que tiene interesante es que es una bolsa de plata, es como una cuenta bueno, hay múltiples, pero la que tengo yo es como una cuenta con un stockbroker, con un broker. Todo el dinero que tú metes, dice ya, esto pertenece a tu ISA SNS, y todo lo que queda dentro, toda tu plusvalía, ganancias de capital, los dividendos que llegan, son libres de impuestos. Todo lo que suceda adentro de esa cuenta es libre de impuestos. Tiene un tope de 20.000 libras anuales, que son con la libra a 1.200, son unos 24 millones de pesos anuales los que puedes ingresar. Y acá el año tributario es de abril a marzo, en lugar de enero a diciembre. Los británicos les gusta hacer todo al revés, todo diferente, así que acá el año tributario parte el 1 de abril y termina el 31 de marzo.
Salud. Si vieran mi liquidación, que no se las voy a mostrar, verían que también una buena parte de mi sueldo bruto se va obviamente a impuestos y también otra parte se va a la pensión pública que es 100% de reparto. Acá en Reino Unido, tal como en el resto de Europa, yo en el fondo, en este momento, o sea, 2026, mi dinero se va directo al bolsillo de un pensionado de este momento que obviamente pagó toda su vida también su cuenta de pensión y que ahora está viviendo de la pensión pública estatal y eso es pagado obviamente por todos los trabajadores activos. Yo no acumulo nada, me metí muy recientemente a un fondo de pensión privada que me da mi empleador, pero aparte de eso no hay más que decir. Por eso como que está bien. No voy a decir que estoy apretado porque en el fondo el presupuesto mensual da para, para vivir cómodamente, pero estamos aportando muy poquito a inversiones de largo plazo. Es más concentrado en ahorro y en un ahorro de corto, mediano plazo que se va a gastar en las próximas vacaciones o en viajar a Chile o en cualquier tipo de inconveniente, emergencia que podríamos llegar a tener. Así que más o menos de eso, eso es como lo que se ve en mi día a día, cosas diferentes que estoy haciendo. Entonces, en resumen, estoy liquidando, vendiendo todo lo que tenga en Chile y tratando de traérmelo a Reino Unido. Ese es al menos el plan actual ahora en julio del 2026. También, volviendo un poco al patrimonio, en un par de días voy a hacer mi actualización de patrimonio. Obviamente yo lo hago de manera trimestral hace hartos años, o sea, desde el 2017, enero, tengo un registro de mi patrimonio. Me toca en un par de días más la actualización de julio 2026 y estaba viendo algunos cálculos. El mercado está muy infladito en este momento, burbujeante, dirían otros. Y nada, yo creo, no, creo que voy a superar en esta ocasión los $600.000 de patrimonio. O sea, porque hubo un bajón grande, estuve bien cerca de romper los 600 hace como 6 meses y después hubo un bajón importante y ahora que se ha más que recuperado, yo creo que voy a cumplir los 600.000. Quería aprovechar de responder un par de preguntas del público. Una persona me preguntaba por dónde partir leyendo, aprendiendo algunos recursos, como para partir este camino de, uno, ordenar las finanzas personales como etapa uno y segundo, ya como encaminarse a cumplir la, comillas, independencia financiera, que si están en este canal, si están escuchando, es algo que más o menos deberían estar apuntando a tener, a obtener. Entonces, lo primero que les quería decir es que hay como un prototipo de persona que sufre de algo que yo diría parálisis por análisis, que en el fondo les encanta estar revisando, leyendo noticias, viendo cosas y después te preguntan, oye, no quiero tener todo mi dinero en depósito a plazo, el fondo mutuo en que tengo mi plata no me rinde nada y veo que lo único que me sacan es puras comisiones. Y tú yo les doy algunas recomendaciones, oye, haz esto, revisa esta plataforma, este ETF, bla, 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 no sé, APB, varias opciones y dicen, ya, bacán, buenísima, lo voy a revisar y después hablo con esa persona 6 meses después y ahí están exactamente igual, no han hecho nada con toda esa información que han consumido. Entonces, un poco más que dedicarse a leer y aprender, que obviamente es muy importante, especialmente al principio, es hagan las cosas. O sea, probablemente en su primera inversión no van a ganar mucha plata. Uno, porque la plata que tú tienes, nominal, o sea, va a estar invirtiendo una cantidad de dinero que aunque la dupliques, no te va a cambiar la vida. Así que
es mejor ir aprendiendo cómo funciona la mecánica de las compras, de las ventas, de los diferentes tipos de órdenes que tú puedes dejar indicados en un broker, ir viendo qué tipo de inversión también te acomoda, porque invertir en, no sé, en ETF apalancados por tres no es para todos. No todos tienen la guata, el corazón como para hacer algo así. Algunas personas tienen que estar tranquilos de que les da tranquilidad el no tener ese tipo de bajones de 20-30% en un mes. No, no lo van a aguantar, lo van a ver en su cuenta, van a vender todo y es lo peor que puedes hacer. Al revés, tú deberías estar buscando comprar, pero si te duele eso y vas a reaccionar así, entonces no inviertas en ese tipo de instrumentos. Y lamentablemente van a aprender eso con dolor. O sea, van a pasar por ese tipo de situaciones. Ahora, yendo más a lo concreto, de dónde partir leyendo y aprendiendo, no es por autovenderme, autoenchufar mi blog, pero voy a dejar ahí, me dio una muy buena idea de generar una pestañita en mi blog, porque hoy tú te metes y hay, no sé, 80, casi 80, un poco más de 80 posts. Entonces un poquito difícil navegar para alguien que recién está partiendo. Entonces voy a dejar ahí una pestaña que se llame parte aquí si eres nuevo o alguna cosa así. Tengo que pensar un poco más en el nombre, pero ahí como con un pequeño set de los 5 o 10 posts que yo siento que son esenciales, entre comillas, y que son más de enseñanza y de educación financiera, que es lo que probablemente le interesa más a una persona que está recién empezando, más que conocer mi historia y las cosas que hago y todas esas tonteras, como que más decir, oye, cómo empiezo a invertir, cuáles son los instrumentos, por qué APB, cuánto APB, qué sé yo, un montón de otras cositas. Así que voy a dejar eso. Aparte, bueno, siempre están yo diría los dos youtubers chilenos que siempre recomiendo, a Álvaro López, Bratia, y a Víctor Sánchez Segura. Los dos muy buenos, tienen algunas cosas pagadas que no dudo que son de muy buena calidad, pero también tienen sus canales de YouTube, mucho material, muchísimo material gratuito y de muy alta calidad y profesionalismo, así que denle por ahí. Si son más de el YouTube y visuales y quieren un video de alguien hablándote, aunque no sean vivo, no sean tiempo real obviamente, muy bueno. También algunos podcasts, a mí me gusta mucho escuchar podcasts en inglés, no sé si eso es lamentable o no para ustedes si es que no hablan muy buen inglés, pero bueno, es lo que yo más consumo, podcasts como el de Ramit Sethi, de I Will Teach You to Be Rich, que tiene un programa en que toda la semana entrevista a una pareja con algún tipo de problemática de dinero y habla mucho desde el punto de vista de la psicología y de tu relación con el dinero, cómo te criaste con el dinero, es bien interesante. Y el otro que escucho mucho es eh, de un consorcio, una empresa que se llama Bigger Pockets. Ellos tienen un subpodcast porque ellos se dedican más al mundo inmobiliario en Estados Unidos, pero tienen este podcast que también debe tener más de 500 capítulos, que se llama Bigger Pockets Money, que es donde entrevistan justamente gente que está que ya hizo FIRE o que ya está en camino y que tiene otras cosas y es bien entretenido por ese lado. Así que esas dos recomendaciones, obviamente tiene un sesgo más hacia Estados Unidos, así que no todo es 100% relevante para los que vivimos en Chile o en Latinoamérica, pero es bien entretenido de todas maneras y uno puede hacer las analogías al mercado chileno, o sea, como hay lecciones universales del dinero y otras que son obviamente más tácticas del día a día y cosas, obviamente instrumentos que existen en un país que obviamente no existen en el otro. Otra persona me preguntó qué es lo más difícil de este estilo de vida. Ser alguien que ahorra, alguien que invierte, que lo ven raro en su entorno, que tienes que aguantar caídas bursátiles, que tienes que estar seleccionando activos. No sé, nunca me he encontrado tan extraño. Quizás algunas personas sí lo verán extraño. Yo sé que
muchos amigos, especialmente al principio del camino, cuando estás recién partiendo trabajando y estás como tú, tan emocionado porque tus primeros sueldos querís gastártelo todo para comprar cosas, para viajar, para comprarte ropa que quizás nunca pudiste comprar cuando estabas ahí en la universidad y no tenías ni uno. Em, yo hice un poco eso, obviamente mejoré mi calidad de vida, pero también siempre tuve en mente el ahorrar. Me acuerdo desde el primer trabajo dije ya, como que vi mi sueldo dije ya, 200 lucas el día que me llega, pum, se van a un fondo, en ese tiempo, en un fondo mutuo del banco que no voy a decir cuál es, pero en el fondo 200 lucas me llegaba el sueldo y los mandaba directo al fondo mutuo. Y esos fueron mis primeros ahorros y así estuve yo creo que el primer año hasta que encontré una mejor pega y ahí sí pude empezar a ahorrar de manera más violenta, no quiero decir violenta, pero de manera más agresiva en términos porcentuales, porque ya empecé a ganar más, siempre mantuve más o menos controlado mis gastos y empecé a ahorrar grandes porcentajes de mi sueldo. Y así fue como empecé a acumular ahorro, después inversión, que eso obviamente se convierte en el patrimonio que tengo actualmente. Obviamente algunas personas no les hace caso. Yo tengo 36, entonces igual como que dentro de mi entorno ya la gente más o menos se empieza a ordenar financieramente. Y bueno, los que no se ordenan a esta edad probablemente nunca se ordenen y están condenados a pasar una vida de deudas, de crédito consumo, de estar pagando la tarjeta, terminando de pagar el viaje con la tarjeta de crédito y endeudándose de nuevo a 36 cuotas para el siguiente viaje y van a estar permanentemente en esa rueda. O sea, si no te ordenas, yo creo que entre más tiempo dejas pasar para ordenarte, entre más tiempo dejas pasar, más difícil es ordenarte. O sea, y por lo general tiene que haber algún tipo de shock, de shock para, para que te ordene. O sea, tiene que haber, de repente son cosas bien trágicas, tiene que haber una muerte de un familiar, o sea, de un padre, de una madre, y darte cuenta que no da, o tiene que ver, no sé, o que algún familiar muy cercano, de nuevo un padre, una madre, un tío, una tía, se jubile y tú veas, oye, y no juntaste más plata, no teníais más, esto es lo que te va a llegar de pensión, y con esas conversaciones de repente se gatilla el hecho de, oye, ya, ahora sí, no sé, tengo 40, tengo 45, tengo que empezar a ponerme las pilas y empezar a ahorrar, invertir en mi futuro yo. Con respecto a las caídas bursátiles, bueno, algunas personas dicen que yo soy operado del nervio, porque veo una caída y la verdad no me altero, no cambio la estrategia. Obviamente, igual me afecta, o sea, veo una caída. Hoy día mismo me pasó, estaba una apuesta que hice, la acción bajó 13% y me da lata, obviamente, estoy perdiendo plata. Obviamente, no vendí, por supuesto, esa es la clave, o sea, aguantar y esperar a que se dé vuelta es una apuesta. Pero, pero si ves eso y no tienes, de nuevo, la guata, el corazón, la cabeza, como para mantenerte en ese, eh, en esa inversión, obviamente pensando que tiene buenos fundamentales y que es una buena inversión, o sea, si es mala, salte lo más rápido y arranca de ahí. Pero cuando sabes que compraste un buen activo, tienes que confiar en eso, revisar si es que ha cambiado alguna condición, pero si no, avanzar nomás y quizás incluso aprovechar de comprar más. O sea, es cosa de cada uno. Oye, les quería ir ya cerrando. Las motivaciones que tengo, bueno, últimamente no he estado publicando mucho. Mi idea es volver a un poco al ruedo. Tengo que mantener algunas conversaciones
para ir agendando nuevos entrevistados, nuevas entrevistadas. Pero eso me motiva muchísimo el poder tener estas conversaciones. O sea, yo a mis invitados muchas veces les digo, oye, si esto no lo escuchara nadie, igual yo me iría feliz porque la conversación misma es bien interesante y puedo hacer preguntas, incluso cuando he entrevistado a algunos amigos cercanos de la universidad o de ex trabajos, qué sé yo, de la vida, les puedo hacer preguntas acá en el contexto, ¿cierto? En el contexto de un podcast de finanzas personales, que no les podría hacer en la vida real, como a un amigo no le vaya a preguntar, oye, ¿cómo fue tu crianza con el dinero? Como que no es una pregunta muy simpática para hacer en un asado o en un almuerzo cuando estáis con amigos, pero en este contexto sí, y te enteras de cosas muy interesantes. Poder entrevistar a gente que son un poco más corte influencer en este mundo del FinTweet o ese tipo de cosas, youtubers, también es interesante porque creo que obviamente todo su contenido que generan ellos está muy pulcro, ¿cierto? Por lo general está como bien limpio, tienen también equipos detrás que limpian, que les dicen, oye, habla de esto, no hables de esto. Y acá trato de un poco sacarlos de ese molde y poder encontrar respuestas o historias que no han contado en otros lados. Así que, bueno, esperen eso hacia futuro. Voy a estar tratando de publicar más seguido, pero bueno, la vida pasa. Yo entiendan que igual tengo un trabajo, tengo otras obligaciones, así que nada. Em, Quizás les quería dejar con algunos momentos gratificantes que he tenido. Es bacán escuchar cuando, no sé, subo algo a Twitter o a Instagram y la gente me responde, oye, tengo esto, empecé a invertir en esto. eh, o me confiesan, entre comillas, cosas que en público quizás no harían. Oye, tengo $1 millón en patrimonio, lo logré hace algún tiempo, y tengo 800 millones de pesos de patrimonio espectacular, hoy estoy invirtiendo en esto, he escuchado de estos instrumentos, esas conversaciones que se dan son bien entretenidas, obviamente no las puedo después andar publicando, pero es la parte más entretenida, encuentro yo, de poder hacer este tipo de contenido, llegar a gente que de otra manera quizás no tendrían em, dónde tener esta salida o este encuentro de personas. Así que, bueno, les dejo con esas inquietudes. Déjenme en los comentarios si les gustó este capítulo, qué es lo que les llamó la atención, si de repente hubo algo que pasé a la rápida y les gustaría ahondar más, puedo hacer de todas maneras un doble clic en eso, detallar alguna otra cosa. Así que yo estoy siempre muy atento a todos los comentarios, a todas las cosas que no sean spam, pero a todas las cosas que cuando ustedes me cuentan algo o si quieren venir a entrevistarse al canal, yo feliz de hacerlo. Así que nada, hasta la próxima y bueno, miren, ni siquiera me tomé toda la chela. Así que denme un segundo. Así que nada, hasta la próxima y a por 100 capítulos más. Hasta la próxima. Chau, chau.